¿Para quién fue esta semana un desastre de semana? ¿Para quién fue una semana fatal en el mundo? Indiscutiblemente, la peor semana en España es para la infanta Cristina y para la monarquía española. Por primera vez en la historia hemos conocido que esta semana la infanta ha sido citada a declarar porque su marido, Iñaki Urdangarín, duque de Palma, está presuntamente involucrado en casos de corrupción. Nunca antes un miembro de la monarquía española había sido llamada a una citación judicial. Todavía es peor el hecho de que hoy hemos sabido que se ha admitido a trámite un recurso para que la infanta no acuda a declarar, con lo que se paraliza el proceso y en vez de ir el 27 de abril como estaba previsto, ahora sine die. Se está comentando que posiblemente vaya a declarar antes del verano, pero no está claro. Esto es una muy mala noticia para la infanta y para toda España, porque demuestra que en España no todo el mundo es igual delante de la ley, algo que el rey de España dijo en un discurso recientemente que sí ocurría. El proceso democrático español está en cuarentena, la situación es grave y hay ahora mismo en muchas redacciones de noticias en España un discurso latente sobre la necesidad de que el rey abdique, su hijo tome el trono y se reorganice el poder político para una transición para que el príncipe Felipe sea el que esté delante. El prestigioso letrado catalán Miquel Roca, padre de la Constitución española, va a encargar de la defensa de la infanta, lo que demuestra la gravedad de la situación, porque este es un señor con un prestigio impresionante en España, a pesar de que naufragó su proyecto político, y el propio rey llamó ayer a Roca para pedirle que asumiera esta responsabilidad. Una semana horrorosa para la monarquía española. José López Zamorano, ¿para quién fue esta una semana fatal, una semana Bueno, nefasta? yo me quedo aquí en Estados Unidos con el presidente Barack Obama en múltiples frentes. Por una parte vimos este acuerdo histórico en materia de migración entre los sindicatos y los empresarios para crear esta nueva categoría de visas. Sin embargo, después del anuncio se generó toda una comedia de enredos entre que si Marco Rubio decía que hay acuerdo, no hay acuerdo, la pandilla de los 8 diciendo que sí hay acuerdo en los marcos generales, salieron grupos evangélicos a pedir que no fuera una reforma como la que estaban planeando, donde se cancelaran las visas de unificación familiar. Creo que esto demuestra un poco el problema que hay cuando el presidente decide estratégicamente dejar un vacío en el debate nacional en materia de migración, justamente con la lógica de que es más probable que lleguen a un acuerdo en el Congreso. El gran riesgo que existe para él en un tema que podría ser su legado político más importante después de la reforma de salud es que justamente este hijo que salga de estas negociaciones consensuales sea un Frankenstein que nadie quiere. Es decir, priorizar el tema de la migración económica cuando en realidad un factor importante es el de la migración humana, las cadenas humanas, familiares que son la base y pilar de este país. El otro tema, el de las armas, pasa las semanas, su propuesta comprensiva, integral, no se está cuajando. Vimos nuevas encuestas esta semana donde se está evaporando el apoyo nacional a estas medidas mucho más ambiciosas como sería la prohibición de las armas de asalto, la revisión de antecedentes criminales. Tuvo un poquito buenas noticias de que pasaron una legislación en Connecticut y también en Maryland, sin embargo son de alcance estatal, no tienen ninguna proyección a nivel nacional, de tal manera que el presidente debe de subirse al carro. Y por si fuera poco, en una entrevista con una televisora, la primera dama Michelle Obama se presentó casi como si fuera una madre soltera, dando a entender que el presidente pues, no cuidaba a los hijos. Y bueno, como cereza al pastel, ya sabemos, se le vinieron con palos en las redes sociales por un comentario de la Procuradora Estatal de California hablando de su belleza física. ¿Quién tuvo una semana fatal en el mundo? En América Latina y en el mundo, Juan Manuel Santos tuvo una semana horrible. Empezó la semana con la carátula de la revista Semana, metiéndolo en una pelea con expresidentes que reduce realmente su estatura como presidente al intercambiar cartas en un tono bastante elevado y bastante agresivo. Defendiendo su proceso de paz y su gobierno. En la mitad de la semana fue fotografiado oliendo en una foto que parecía como muy entusiasmado un ladrillo de marihuana. La foto le dio la vuelta al mundo y generó bastantes críticas y terminó tristemente con ataques muy fuertes de las FARC en el suroccidente de Colombia, un área que está sitiada por la guerrilla y que realmente pone en tela de juicio el futuro promisorio que él ha dicho tiene el proceso de paz con ese grupo guerrillero. La foto fue tomada en lo que se llama la calle del Bronx, en Bogotá, en la capital de Colombia, cuando decomisaron una marihuana, había unos paquetes de marihuana y el presidente Santos se fotografiaba mientras olía la marihuana. Así es. ¿Y la suya, Juan Carlos? La mía, la peor semana fue para José Mújica, el presidente de Uruguay, porque estaba hablando con un alcalde de una localidad uruguaya de Florida,
y estaban conversando acerca de cómo manejar las relaciones de Uruguay con Argentina. Son países vecinos y han tenido muchísimos problemas, no solamente por una planta de pasta de celulosa que se iba a instalar, sino por dificultades comerciales. Y entonces José Mujica, el presidente, le dijo a su contertulio que para resolver las cuestiones con Argentina era mejor primero hablar con Brasil, pero luego se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, y aludió también al esposo de ella, que fue presidente, Néstor Kirchner, y en ese momento dado dijo, esta vieja es peor que el tuerto, como diciendo, ella es peor que el marido. Metida de pata monumental del presidente Mujica, que además no ha aprendido, como no han aprendido tantos líderes políticos, que uno no debe hablar con micrófonos enfrente pensando que están cerrados. Eso les ha jugado malas pasadas, qué sé yo, a George W. Bush, alguna vez aquí en Estados Unidos, que dijo, refiriéndose a un periodista que estaba frente a una manifestación en las primeras filas, ahí está este imbécil del New York Times. Le pasó a José María Aznar, presidente del gobierno español, en un discurso en el Parlamento Europeo, que al final, después de pronunciar una oración que fue un ladrillo, tuvo a bien decir, vaya coñazo les he soltado. Y también le pasó a Federico Trillo, presidente del Congreso de los Diputados en España, cuando dijo manda huevos en algún momento dado, y le ha pasado al presidente Barack Obama con Dmitry Medvedev cuando era primer ministro o presidente de Rusia recientemente, de modo que hay que tenerlos cuidado con los micrófonos. Aunque hay veces que hay líderes, como el caso de George Walker Bush, que no necesita que haya un problema de micrófono, que hablando en público, quiero decir on the record, como dicen aquí, metía la pata igualmente. Hay unos que on the record dicen estupideces sin parar.